Bueno, seguimos con la última parte, o casi la última parte, que es con Ricardo Gayol, un buen amigo de hace años, de muchos años, por tanto ya madurito don Ricardo Gayol, 30 por lo menos, o sea que fíjate, si ya te conocí mayor, ya me parecías mayor entonces, con lo cual, pues fíjate, 30 años después, Ricardo. Y luego, bueno, como hemos dicho que hablar de soledad, de salud mental, de discapacidad, pues yo casi, Víctor, prefiero que te presentes, quién eres, cómo te llamas y dónde trabajas, y así me das pie para hacerte alguna pregunta, porque has venido de espectador, pero creo que tu experiencia va a ser muy importante en el mundo de la salud mental. Cuéntanos. Bueno, pues soy Víctor Aranda, soy educador social, trabajo en Fundación Manantial, como bien contabas. Yo concretamente trabajo en unos pisos supervisados, que son unas viviendas que están dentro de la comunidad, y bueno, la verdad que llevo trabajando en Fundación, van a hacer más de 10 años, y yo creo que el tema de la salud mental y la soledad es algo que está íntimamente ligado, a pesar de que a día de hoy el tema de la salud mental parece que se ha puesto de moda y que se puede hablar más libremente. Las compañeras traían antes el tema de hacer terapia como algo relacionado con algo grave, ¿no? Una situación ligada a un diagnóstico, y claro, yo a lo mejor soy educador social, en el círculo que me muevo, si pregunto quién hace terapia o quién ha acudido en alguna ocasión ha solicitado ayuda, la verdad que es un número muy amplio, no es la persona ya que denominada loca o denominada como un diagnóstico grave. Entonces, bueno, como que es un poco la necesidad de empezar a normalizar un poco esa sensación de sufrimiento, ¿no? Y que yo creo que la tenemos todas en nuestro día a día. Oye, un piso supervisado, hablamos de personas con trastorno mental grave, sí, que probablemente estarían solas, algunos con familia, otros... ¿Quién va a un piso supervisado? ¿De la Fundación Manantial o de otras entidades? Pero en este caso ¿Para hacer uso de una plaza o gente que trabajemos allí? No, ¿quién es el paciente? ¿Tipo de características más o menos? Pues la verdad que es que no hay algo colectivo, simplemente es tener un diagnóstico de salud mental, acudir al centro de salud mental, acudir a ser atendido por el programa de continuidad de cuidados, y luego es que es muy plural, es como la gente que no tiene un diagnóstico, hay gente que tiene familia que está muy presente, gente que no tiene familia, que no está nada presente, gente que la tiene y que, bueno, esa relación familiar genera más dificultades que apoyos. Muy amplio. Hacer algo así común para todas es complicado. Me imagino que en un piso supervisado, claro, es una forma también de romper contra esa soledad, porque allí viven con otras personas, me figuro que hacen amistad, que tienen como un piso de estudiantes. Un poco para que conozcamos, pues, ¿no? Tiene similitudes. Los pisos, al menos en los que yo trabajo, son pisos en los que hay 4 plazas. Hay, en este caso, 2 habitaciones individuales y una doble. Y pues igual que fuera de la salud mental, pues hay gente que sí que estrecha lazos, hay gente que lo hace una vida más independiente, se dedica a hacer su proceso de rehabilitación, pasa por allí un tiempo breve y luego sale a hacer su vida. Hay gente que, pues eso, que tiende a establecer relaciones más, apoyos más naturales, que se generan estos tipos de relaciones que hablas antes, de apoyo mutuo, que hacen cosas juntos, se ayudan. Pero bueno, que es un poco como muy variable, es difícil dar una imagen común. Pero un poco te digo por profundizar, ¿no? Sí. Ya que tenemos la oportunidad hoy de aprender sobre los pisos tutelados, ¿hay la gente, es para vivir de forma continuada o es para vivir durante unos años? Yo sé que hay de todo, ¿no? Pero un poco para que nos expliques. En este caso, en los pisos que yo trabajo de Fundación Manantial, son pisos de baja supervisión. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos acercamos a las personas según su necesidad. Habrá personas que pasen por momentos en los que tengamos que ir a hacer visitas 3 veces por semana, a personas que vamos una vez a la semana, depende un poco del momento en el que se encuentren. A la respuesta que dices tú si es un recurso finalista, no lo es. Nos gusta llamarlo recurso trampolín, en el que, bueno, la gente va... Hay gente que ha hecho vida independiente, hay gente que no. Entonces, bueno, dependiendo un poco de cuál ha sido su experiencia, se trata un poco de ir retomando capacidades, retomando habilidades, para que luego cada uno retome la vida fuera de la salud mental o de los recursos de la salud mental, también dentro de las posibilidades. Porque si hay dificultades, tanto si tienes salud mental, un problema de salud mental, como si no. El tema de la vivienda es un drama a día de hoy a nivel nacional. Entonces, imagínate si tienes una pensión baja, si tienes dificultades para conseguir empleo,
pues todo esto lo complica. Sí que nosotros estamos en esa línea de, bueno, de creer en la gente con la que trabajamos, intentar acompañar en todo lo posible y desde ahí que se vayan construyendo nuevos proyectos. Fíjate, el otro día, Víctor, no recuerdo si fue en Valencia, si ha sido aquí en Madrid, hablas con tanta gente que los que tenemos poca memoria me despisto. Uno de los temas que se hablaba de la salud mental, insisto que esto no es de Manantial, sería de IM3, sería el Grupo 5, sería de, yo que sé, el Buen Samaritano, creo que hay otra compañera, o al menos se apuntó de otra entidad también del mundo de la salud mental. Hablábamos del problema que tienen, por ejemplo, ya sé que no es tu campo, ¿no?, pero te debe sonar de las residencias, donde las personas cuando tienen un problema de salud mental grave van a una residencia. Yo sé que las entidades trabajáis con las personas, por tanto no se cumple a rajatabla, pero que con 65 años se tienen que ir a una residencia de personas mayores, sin haber una especialidad en un trastorno mental. ¿Eso pasa también con los pisos supervisados o es gente más joven? No sé si me explico, ¿me has entendido, Víctor, lo que quería decir? Sí, te entiendo, pero estamos fuera de rango en cuanto a edades. Yo trabajo con personas de 18 a 65. Vale. De hecho, las dificultades con las que nos encontramos muchas veces es cuando llegan a los 65 y no han podido llegar a conseguir este proyecto. Yo trabajo en pisos supervisados, pero trabajo dentro de un equipo que pertenece a una residencia. En esta residencia tiene los mismos rangos de edad, es de 18 a 65. Entonces... Es para aprovechar y criticar no a la Comunidad de Madrid, sino que esto pasa en otros sitios, porque me decían que era sorprendente, ¿no?, que llegas a los 65 años, sales con un problema de salud mental, porque es la normativa, no de la Fundación Manantial, sino de la comunidad, y tienes que ir a otro sitio. Y me decían, es que uno con 65 años todavía está peor casi, a veces, ¿no?, porque ya eres mayor, necesitarías más apoyos y te tienes que ir a una residencia habitual o a una residencia normal de Ayasispa. Nos podría hablar de estos casos, ¿no? Pues es igual que un poco lo que contaba antes, que hablar así de forma general es complicado. Yo el foco lo pondría en dónde queremos invertir el dinero. Si hablaba la compañera antes de no sé qué profesión, como que estaba mejor vista, ¿no? Hablábamos también de cuidadores, de la salud, de la sanidad. Si queremos tener mejores alternativas hay que invertir. Perfecto. Nuestra mano está poder elegir a quién o a quién no, y quiénes quieren invertir y quién no. Entonces yo creo que el foco está un poco más en el inicio. Una vez que haya más partidas y la gente pueda hacer más cosas, pues podemos empezar a pedir, pero si no hay... Perfecto. Complicado. Víctor, seguimos, no te vas, ¿no? No te importa, te quedas aquí. Sí, Ricardo, gracias. Te he presentado antes, bueno. he dicho de Ricardo Gayol, pues una excelente persona, bueno. Abogado, directivo de la ONCE durante muchos años, luego también actualmente, bueno, aparte de pertenecer a la CED, eres presidente o vicepresidente de Puedo. ¿Qué es eso de Puedo? Por cierto, aprovechamos. Bueno, no, Puedo es una asociación. O Podemos, ¿cómo es? ¿Puedo? No, Puedo. Además, no tiene nada que ver ni con Podemos ni con Obama, porque surgimos en finales de 2002, principios de 2003, donde todavía no había aparecido Obama y donde luego Podemos todavía estaba en pañales. O sea, con lo cual somos en ese sentido independientes en ese término. No es que seamos independientes de nada, pero somos independientes como entidad. Somos una asociación crítica con la dirección de la ONCE y luego nos ocupamos no solo de las personas ciegas, sino de toda la discapacidad visual. Obviamente tenemos también nuestra colaboración con las personas con discapacidad en general a través de la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, en la que yo también participo, y ahora hemos creado recientemente el Foro Social de la Discapacidad Visual. O sea, tú de soledad no deseada, bueno, vas a hablar, pero poco, ¿no? Personalmente no tienes mucha experiencia. Eso te iba a decir que voy a hablar poco, pero vamos, estamos adheridos al CED, como has dicho, porque entendemos que tiene que haber organizaciones amplias que cubran un espectro importante de la sociedad y de las personas vulnerables, claro, en todos los sentidos. Oye, pues en esta experiencia de no sé cuántos años, porque ya no voy a dar más pistas, cuéntame un poquito tu experiencia con la soledad no deseada, porque tú tienes compañeros que tú hemos visto que sigues muy activo, pero hay compañeros que a lo mejor por distintas circunstancias no creían meterse en el mundo reivindicativo o en el mundo social y ahora pasan soledad. ¿Cuál es tu experiencia con la soledad no deseada? Que repito, no es tu caso. Bueno, yo tengo un planteamiento global, quiero decir, porque luego las casuísticas individuales tienen muchísimas referencias pues personales, familiares, etcétera, que no digo que no sean importantes, pero a mí me parece que
acercarse al tema de la soledad no deseada con un planteamiento de modelo de sociedad. Y a mí me parece que el modelo de sociedad, perdona que no te conteste directamente, podemos entrar en casuísticas, pero el modelo de sociedad es determinante para crear este problema. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo individualista, profundamente individualista, y eso es inherente al sistema y repercute en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, ese individualismo que nos crea el sistema y que en un principio puede parecer ideal para el desarrollo personal, luego llega un momento que ese idealismo se puede estrellar con realidades mucho más contrarias, como es eso de que vivas en soledad, y además vivas en soledad no deseada, porque el problema, hay mucha gente que ha optado por la soledad como forma de vida, quiero decir, en lo más individual, ¿no? Ha optado por ella. Yo conozco a varias personas ciegas, por ejemplo, que han optado por la soledad, pero claro, llega un momento en que sus circunstancias físicas cambian, y que entonces eso empieza a ser un problema. Y a lo mejor tienen que, efectivamente, ahora tengo el caso de uno, ingresar en residencia mucho antes de lo que mentalmente desearía, suponiendo que en algún momento tuviera que ingresar en la residencia, ¿no? Pero yo creo que hay, si me permites avanzar un poco en el tema. Sí, por favor. No, yo voy a hacer una proclamación de 3 principios en los que a mí me parecen clave para acercarnos a este tipo de cuestiones. Uno es: lo colectivo debe estar por encima de lo individual. Y esto quiere decir que todos estamos en el mismo barco y que, por tanto, tenemos que intentar soluciones válidas para todas las situaciones. Lo general ha de prevalecer sobre lo particular. Es decir, que hay que buscar... Sigo mis notas. Sí. Hay que buscar soluciones estructurales que den respuesta a las situaciones. Y lo objetivo prima sobre lo subjetivo. Es decir, el bien común y la calidad de vida favorece al conjunto de la sociedad y a la persona individual misma. Por lo tanto, estos 3 principios, que son marxistas, perdón. Ya sé que eres muy rojo, siempre lo he sabido. Me sirven a mí de modelo para abordar estos temas. ¿Y a qué propuestas inmediatas nos podrían llevar? Luego me preguntas lo que quieras. ¿Sí? ¿A qué propuestas? Pues primero, y esto lo he peleado mucho por ejemplo, con la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que son un referente en la defensa de los servicios públicos en los que yo creo, porque yo defiendo el estado de bienestar público. ¿Esto quiere decir que sobre el voluntariado? No. ¿Esto quiere decir que sobren las organizaciones que son de carácter solidario? No, en absoluto. Hombre, obviamente deben tener un funcionamiento transparente, todo lo que podamos decir, pero no sobra nadie, pero debe, para mí, prevalecer lo público. Y en lo público hay cuestiones que son fundamentales. Un marco de medidas para poder prolongar la estancia en el hogar al máximo. Esto siempre conjugando el deseo de la persona con su necesidad. Quiero decir, no podemos hacer cosas solo porque la persona lo desee. Tenemos que hacer un análisis subjetivo. Y, por ejemplo, otro paso, un apoyo público a la formación, vamos, de cohousing. Y al decir de cohousing quiero decir también de otros modelos que habéis estado tocando por ahí, interesantes, de formas de vida en común que ayuden obviamente a cultivar lo comunitario, la solidaridad, el intercambio de apoyos. Todo eso es conveniente, pero haría falta en este momento el que hubiera un apoyo público explícito, legal, regulado a este tipo de modelos. Sobre todo ahora me refería a los cohousing, que yo los conozco un poco porque tengo familia en alguno de ellos, y
es una comunidad de vida muy interesante, pero que no debe ver que a muchos les cuesta arrancar porque tienen muchos problemas legales, por el tema del suelo, por el tema luego de llevar a cabo un proyecto al que necesitan créditos para su financiación, y eso no está en España establecido. Es más, no están reconocidos los cohousing como tales, están reconocidos como cooperativas de vivienda, y eso es insuficiente para conseguir ese modelo de convivencia. Y obviamente, dentro de ese contexto no podemos rehuir el problema de los modelos residenciales. Yo creo que hay que hacer un cambio drástico en lo que es el modelo de residencias. Eso lo ha demostrado muy bien la pandemia. Casi todo lo que estoy diciendo, la pandemia lo ha puesto sobre el tapete, la necesidad de unos servicios públicos potentes. Y voy al último eslabón de esto, que es una coordinación sociosanitaria solvente, potente, sólida. Es decir, desde las comunidades autónomas, que son las que según el artículo 148 de la Constitución tienen la competencia en servicios sociales, no nos podemos quedar en que por un lado funcione la atención primaria en sanidad, por otro lado la atención primaria en servicios sociales, por otro lado la atención educativa. No nos podemos conformar con esto. Es necesario cultivar elementos de coordinación. Desde que salió la llamada ley de dependencia, ley de promoción de la autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia, desde que surgió esta ley en 2006, si mal no recuerdo, 14 de diciembre de 2006, pues estamos con el problema, y yo estaba entonces en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, y nos planteábamos ya cómo la ley de dependencia nos llevaba necesariamente a un proyecto de coordinación sociosanitaria que debía tener sus directrices a nivel del Estado, pero que luego tenía que plasmarse concretamente en cada comunidad autónoma. Yo voy a cortarte un momentito porque Víctor y yo te he hecho hasta una foto que no me has visto para los oyentes. Estás hablando un montón, repasando un papelito, y es una chuleta pequeña. Todo lo que estás contando lo estás leyendo, porque Víctor y yo estamos los dos aquí sorprendidos con esa chuleta que llevas. Soy capaz de abreviar mucho en poco espacio. Ah, bueno. Digo, madre mía, digo, lo que nos está soltando, ya lleva una hojita de un palmo por un palmo. Ya voy a terminar la parte discursiva, vale. Y luego me preguntáis ya lo que queráis. Bueno, creo que definitivamente hay que avanzar hacia un sistema de cuidados nuevo, un sistema que tiene que tener una componente pública necesaria, imprescindible, de gran peso, pero que luego tiene que tener también su empalme con iniciativas sociales, iniciativas privadas, con las que se pueda completar ese sistema global. Y ese tiene que incluir a toda la gente, porque, fijaros, el método es... tiene un nombrecito así técnico, pero es para que nos vayamos haciendo cargo. La atención integral centrada en la persona. Porque, como decía antes, hay que conjugar en la atención la necesidad apreciada objetivamente y la necesidad demandada por el usuario con el deseo, la voluntad del usuario de que la respuesta sea en un sentido o sea en otro, y en lo posible atender su demanda. Porque si no estamos atendiendo su demanda, ya estamos creando un elemento de disconformidad que ya en sí mismo es un problema. Por lo tanto, esa atención integral centrada en la persona me parece que es el método que tenemos que predicar. Y yo creo que con eso el tema de la soledad no deseada quedaría muy integrado en las soluciones, y soluciones diversas, porque la soledad no deseada se produce en situaciones muy diferentes y además no solo se produce, aunque sea en mayor número, en personas mayores, sino que se produce en edades intermedias y sobre todo también en jóvenes. Por lo tanto, tiene que ser una respuesta integral y tiene que ser una respuesta que contemple cada realidad. Bueno, eso es lo que quería soltar de rollo y ahora... No, lo has soltado, no digo nada, ya casi se nos acabó el tiempo. Me decís lo que queráis. Entonces, como conclusión, ahí te lo dejo, como conclusión tú, ¿cómo podemos combatir
hablamos de discapacidad, recuerda que es muy amplio. Sí, bueno, hoy hemos hablado de todo, ¿no? Pero ¿cómo podríamos combatir la soledad? No sé, piensa en personas con discapacidad intelectual, con síndrome Down. Miro aquí a mi querida amiga y socia con su hermana con síndrome Down. Afortunadamente una familia que la protege, que la quiere, pero se hará más mayor. Probablemente un día se morirán tarde o temprano sus padres. Tenemos las personas con discapacidad intelectual, que tú conoces a algunos vendedores del cupón. Tenemos las personas ciegas. ¿Cómo o qué harías tú? Ya sé que volveríamos a repetir lo que acabas de decir, ¿no? Pero... ¿Cómo se puede combatir esa soledad o no tenemos nada que hacer? No, yo creo que... Es decir, lo has explicado muy bien antes, ¿no? Pero un poquito como conclusión. Los servicios sociales tienen la obligación de hacer un diagnóstico, un pronóstico y un programa individual de intervención. En ese programa individual de intervención pueden surgir muchos tipos de soluciones de los que habéis ido hablando y que, ya digo, no sobra nadie, y eso quiero que os quede bien grabado. A pesar de que yo opte por lo público de manera clara y contundente, no sobra nadie, porque en esta sociedad tenemos que estar todos en el mismo barco y cooperar. Por lo tanto, si hay un buen diagnóstico y un buen pronóstico de cuál es la situación familiar, de cuál es la situación de carencias de esa persona, creo que se le debe dar un enmarque social que puede ser muy variado, pero que en todo caso tiene que responder a esas necesidades, desde pisos compartidos, no, más que tutelados me gusta decir compartidos, aunque puedan tener una cierta protección profesional, pero desde pisos compartidos hasta este tipo de modelos de cohousing que deben también ser capaces de integrar a personas con discapacidad, incluso con discapacidad intelectual, o sea que no creo que en eso puede haber un planteamiento siempre que tengan las coberturas necesarias. Perdón, sí. Ricardo, has dicho como estoy viendo a la presidenta de la Fundación AmaiTLP y de AmaiTLP, ella dice muchas veces, si no estuviéramos aquí las asociaciones, a ver qué iba a hacer el gobierno de la comunidad, el gobierno de Andalucía, donde ya está. Me refiero que eso es una realidad. El Estado tiene que hacer todo, pero a día de hoy, si no fuera por el mundo social, pues apañados iríamos, ¿no? A ver, el Estado no tiene que hacerlo todo, tiene que hacer lo principal, que es ser responsable de lo que pasa, de la gente, hacerse cargo de la gente, y segundo, poner recursos. Unos son públicos directamente y otros serán concertados. En eso puede haber una enorme variedad según el tipo de servicios. Por lo tanto, yo no me cierro en absoluto a la colaboración público-privada. O sea, que Teresa Oñate, si este llega a presidente de gobierno, lo va a quitar a AmaiTLP, tranquila. No, es decir, lo que no estoy dispuesto es a renunciar a la responsabilidad pública. Eso no hay, de una manera o de otra. A veces es solo económica. ¿Qué le vamos a hacer? Pues si es solo económica y funciona, pues no pasa nada. No te estás alterando, ¿no, Ricardo? No, por lo que te he dicho. Es que alzar la voz, digo, a ver si le he dicho algo así. No, quiero dejar muy claro lo de que no sobra nadie aquí en esta tarea. Y por lo tanto, a lo mejor en algunas cosas hay que reordenar la tarea, pero no sobra nadie. Perfecto. O sea, mayor compromiso por parte de las distintas comunidades, ayuntamientos, con el mundo social y con el mundo en general, ¿no? O sea, mayor compromiso, me refiero que trabajen más y que se preocupen más. Tienen que ser servicios solventes, servicios consolidados, bien dotados de recursos, con las ratios adecuadas de personal, con la multidisciplinariedad necesaria para practicar algo que es fundamental, la interdisciplinariedad, porque ningún problema lo abarca solo un profesional. El trabajador social, como tú sabes, que yo valoro mucho, es un profesional generalista, pero luego hacen falta profesionales que intervienen en lo específico. Y eso, según cada caso, por eso hay que hacer antes llamamos un PIA, un PI, está mal está la palabra, plan individualizado de intervención. Eso tiene que funcionar siempre. Y en ese plan individualizado de intervención puede surgirte o un caso de baja visión, o un caso de síndrome de Down, y ahí es donde tienes que aplicar la metodología necesaria para que tenga unas respuestas. Luego contamos con la familia, pero no debemos cargar todo sobre la familia. El colchón familiar es del pasado. Hay que tener soluciones que sean
diríamos que acompañen a la familia con suficiente peso y solvencia, porque cargar sobre la familia un problema de este tipo a mí me parece un exceso que la sociedad no se debe permitir. Una sociedad avanzada, una sociedad moderna no se debe permitir cargar solo sobre el colchón familiar. Oye, que me encanta lo que estás diciendo. Es siempre muy necesario y siempre encantador, pero no basta. Qué bien habla mi amigo Ricardo, qué barbaridad, qué bien habla. Lástima que si has venido con el papelito aquí con la chuleta en la mano, lástima no tengas redes sociales para seguirte, porque de verdad que aprenderíamos mucho. Te voy a dejar luego un minutito de final, pero a ver si nuestro amigo Víctor, ¿qué te atreves a decir después de lo que ha comentado aquí el compañero? No, hombre, no, él está en su campo muy bien. Total. Bueno, muy bien, podríamos estar bastante mejor, pero bueno, dejemos las quejas para otro. Aprovechemos, voy a decir una cosa. Aquí, yo no sé en otras comunidades, sería más difícil llegar a otras comunidades, probablemente Aragón, Cataluña, pero vamos a dar, no a tus jefes, sino a la administración. Grandes profesionales, hablamos de salud mental en la Comunidad de Madrid, sí. En la Fundación Manantial, por ejemplo, más de 2.000, estáis trabajando 1.200, a veces me pierdo con entidades tan importantes. Sí. Para que veas que no es una cosa tuya, hablamos de Grupo 5, hablamos de Buen Samaritano, hablamos de tal. Unos grandes profesionales mal pagados. Eso no depende de ti, eso depende de los malditos concursos públicos que tenemos en este país. Bueno, y de los convenios que se firman, del poco apoyo social, pues al final esa parte de cuidar al cuidador que normalmente es un tema, la tenemos pendiente todavía aquí. Es que me he acordado porque fíjate, la Comunidad de Madrid, que tal vez sea de las comunidades más importantes en España o donde más se trabaja, en este caso tú eres la salud mental, sí, con grandes centros de psicorrehabilitación, residencias, centros tutelados, y sin embargo las empresas, como también pasa con ASISPE y pasa con otras entidades, que tenemos el problema, la ley de desindexación, que significa que si la Fundación Manantial firma un contrato durante 4 años, la administración durante esos 4 años suba el sueldo, suba la luz, suba el agua, os tenéis que estar jodidos. No se puede sostener. Con lo cual, una vergüenza, eso depende del Estado. Por Imagínate tanto, una madre soltera, un padre con iguales, que son situaciones dramáticas, y luego encima pues tienes que ir a acompañar a personas que también tienen situaciones de sufrimiento. Es complicado. Es complicado. Pues aprovechamos, primero, ley de desacción, si alguien no lo sabe, es esto que acabo de decir, del año 2000 y pico, ¿no? Entonces han ido pasando los gobiernos y esa nefasta ley, que repito, es algo tan sencillo como que este año la Fundación Manantial, cualquier otra entidad, ASISPA porque está aquí, firma un contrato y al segundo año ha subido la luz, han subido los sueldos, ha subido todo, sigue facturando lo mismo a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento de Madrid u otras entidades. Una vergüenza esa ley. Sí. Y segundo, la Comunidad de Madrid. Tendríamos que hablar, tenemos oyentes de otros sitios, pero aprovecho para defender tu trabajo, que es una vergüenza que grandes profesionales os tenéis que replantear si salís de donde estáis trabajando, porque estáis con unos sueldos que no corresponden con el trabajo que estáis realizando. No sé si esto te perjudica, a ver si tu jefe te va a oír y va a decir, ¿dónde, Víctor, te metes? Me es indiferente, es una realidad. Tú ten en cuenta que llevamos 4 años, ya no te hablo de lo que se ha aprobado con la Comunidad de Madrid, sino a nivel de convenio en el que nos rige a nosotras, llevamos 4 años sin una subida de sueldo. Entonces, tú imagínate, si ya la vida es complicada y mi sueldo base no es algo espectacular, si encima no sube hace 4 años, la realidad es dramática con la que nos encontramos. Entonces, Pues aprovechamos de aquí, porque igual que estéis vosotros, también están los trabajadores y compañeros tuyos en otro tipo de diversidades. Llámese centros de personas con discapacidad intelectual, sí, o el tema del alcohol que hemos estado hablando aquí con la compañera, o el tema de la violencia de género. Es una vergüenza que a las administraciones les preocupe más el precio que la calidad del trabajo que estáis realizando. Una pena. Al final, hablamos mucho de esto, de la discapacidad, de las personas que sufren, y luego al final, no en todos los discursos, pero en muchos es mentira. Es que al final da igual, es un número que tienes que cubrir, y al final nos interesa a 4 personas que estamos aquí, que tenemos una vocación importante, o que lo sufrimos, o tenemos familiar cerca, pero al final la gente que puede hacer algo con esto, al final tengo una partida, la tapo y ya está. Me da igual, como hablaba de ratios antes mi compañero, si tiene que haber un profesional para 30, pues es lo que hay. Bueno, pues para los oyentes que no lo sepan, coincide que estás aquí, Víctor, no tiene por qué ser de la Fundación Manantial. Tengo un buen amigo educador social en la Fundación Manantial, y dices que tiene cojones, perdón por la vulgaridad de la expresión, que llevo 10 años trabajando en el mundo como educador social y me estoy replanteando salir de este trabajo, porque es que
me he casado, tengo una hija, suerte que mi mujer gana más que yo y podemos mantener a la hija, si no me tendría que ir del sector. Pues qué suerte. Pues La situación que tiene tu amigo, porque no es la de muchas. Pues aprovechemos para reivindicar que si algún jefe escucha a Víctor, que le he pillado aquí, que no tiene nada que ver, que Sí, esto no me habéis estaba pillado, previsto, además, no. y que es una cosa mía, tanto para la Comunidad de Madrid como cualquier otra comunidad o el Ayuntamiento de Madrid, preocúpense en los concursos públicos de ver Total. la calidad del trabajo y no exclusivamente, porque eso al final lo que cuenta es el dinero, y no exclusiva. Pasa también con la administración. Mi mujer es funcionaria y un día me trajo no teníamos en casa tipes, y trajo. Y digo, pues esto es una mierda. Y dice, claro, estos son los concursos públicos de la administración, que no se preocupan de la calidad, exclusivamente se preocupan del precio, y eso pasa con los seres humanos. Víctor, un verdadero honor que hayas querido participar en este programa especial. Gracias. Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, oye, ¿puedo decir una Sí, frase? voy a decir una cosa. De lo Vamos que ha a dicho por, Víctor. escucha un momentito. Vamos a escuchar luego música, pero a las 2 menos cuarto, por las cosas de los horarios, nos iremos a casa para hablar de una caminata social con Asadid, que es una entidad dedicada al mundo de la discapacidad, y que nos explique qué hace a través de una caminata. La Fundación Manantial también tiene sus carreras, que Sí. en marzo, si no recuerdo, en febrero Sí, es el la 2 de siguiente. febrero. Entonces vamos a hablar de esas cosas. Ricardo, terminas tú. No, solo decir respecto a lo que estabais hablando, a mí me parece que está creciendo mucho la conciencia de que la salud mental es la gran asignatura pendiente de las políticas sociales, y desde luego a ver si esa conciencia se convierte ya en materialidad de proyectos y de propuestas y de presupuestos. Y eso es fundamental, porque la salud mental sufrió un durísimo revés cuando se cambió la política antigua, pero no se planteó una alternativa. Y eso dejó una situación tanto en la enfermedad mental como en otras dificultades. Que es mayor que Ricardo. Hablamos del año 85 por ahí, Sí, me acuerdo, sí, por esa pero época era. no hubo alternativa y eso creó problemas tremendos, ¿no? Y nada, no, yo solo terminar diciendo a Víctor que me encanta la incorporación de los educadores sociales a los equipos, porque han desdoblado fenomenal el trabajo con los trabajadores sociales. Se han diferenciado muy bien las dos funciones, y a mí, yo que he vivido mucho la peripecia de los equipos multidisciplinares, te puedo decir que para mí, cuando estaba en el Principado de Asturias, y ya incorporamos a los educadores a las plantillas básicas, empezando por los municipios, y desde luego ha sido un gran placer porque hacen una función excelente, muy dinámica, y diferente a la del trabajo social, que también es imprescindible, como dije antes. Pues Pero se lo voy a te pasar esto felicito. a mi hija, que es educadora social, aunque Bueno. trabaje en violencia de género y no trabaje en tema de Bueno, salud sí, mental. pero también ahí vale. También, también. Bueno, pues nada, os voy a aplaudir, les aplaudimos a estos dos amigos. Y nada, dejamos este programa, volvemos con música a las 2 menos cuarto, hablamos de caminatas populares por el mundo de la discapacidad. Pues ha sido un placer, y el jueves pues tendremos en nuestra web www.labarandilla.org todos estos programas separados, para que así cuando te quieras escuchar no tengas que escuchar si quieres a los demás, sino que veas lo que has dicho. No, pero yo oiré a los demás que no los pude oír antes. Eso es, muchísimas gracias a todos y seguimos. Venga, gracias.